Bienvenidos al comentario El retorno a la naturaleza, un texto muy interesante para reflexionar y construir el espíritu crítico, que es de lo que se trata. Vamos a leerlo, pero vamos a verlo por párrafos. No te dejes avasallar por la cantidad de nombres propios, argumentos de autoridad que aparecen. En primer lugar tenemos a Lao Tse, que es el naturalista al que se refiere el texto. Se menciona a mayores a Confucio. Se menciona también a Ruskin. Y aquí tienes una nota aclaratoria, está en otro color porque es una nota que yo te propicio para generar en ti un conocimiento que el texto no aporta, pero que nos viene interesante. Léelo con calma. Comienza la diatriba entre maquinismo frente a naturalismo. La opción que propone Lao Tse del siglo VI a.C. Es importante este dato porque de esto precisamente trata el texto. Un concepto como naturalismo va evolucionando con el paso del tiempo y no es lo mismo la visión que se tiene en el siglo VI a.C. que en la que se tiene hoy en día. Lao Tse propone que, por ejemplo, la música es un elemento que incordia el naturalismo y que si queremos vivir conforme a la naturaleza tenemos que preservarla tal cual se nos ha dado. Cuando se menciona a Ruskin, se nos habla de el entorno natural que genera en nosotros la perfección absoluta. No necesitaríamos nada más. Esta, digamos, que sería una versión radical de naturalismo. Un naturalismo que para alguien como tú y como yo sería quizá peligroso. Cuidado porque por un lado está el concepto naturaleza, que hay que preservar y que hay que cuidar, por supuesto, y por otro lado está lo que es el concepto de naturalismo y qué nos exige. Vale, pues primer párrafo leído y entendido, seguimos avanzando. Insisto, no te dejes avasallar por la cantidad de datos que aparecen. Vamos entonces con el siguiente párrafo. El protagonista es Rousseau, siglo XVIII, anda que no hemos progresado del siglo VI a.C. al siglo XVIII. Ya no pone reparos a caminos, puentes y barcos, como sí lo hacía Lao Tse. Para Rousseau eran las cortes y los placeres adulterados de los ricos los que consideraba antinaturalistas. Si para Lao Tse un carpintero, un alfarero, usurpaba la serenidad natural de un entorno salvaje, modificando con sus herramientas un árbol, lo convertía en mesas, sillas, o la arcilla la convertía en vasijas, para Rousseau es el perfecto modelo de un hombre aposentado en el naturalismo. El texto dice la palabra epítome. Podemos decir que si Lao Tse y Rousseau se encontrasen físicamente, siendo ambos naturalistas, discutirían entre ellos y probablemente acabarían enzarzados en una discusión polémica y agresiva, un enfrentamiento que yo no veo que tuviese buena solución. Vamos a avanzar, vamos a la conclusión, a ver en qué para todo esto. Insisto, tenemos una cantidad de nombres. Lao Tse, se menciona a Confucio, se menciona también a Ruskin, acuérdate de aquella nota aclaratoria. Saltamos al párrafo siguiente, aparece Rousseau, sigue mencionándose a Lao Tse, párrafo 3, vamos a ver qué ocurre. Pues bien, aquí tenemos, digamos que la tesis, donde el autor, que es el que firma y es el que manda, en la tesis del texto, porque por mucho que aparezcan todos los nombres que han aparecido, que son unos cuantos, el que manda es este. El retorno a la naturaleza, si se lo tomase en serio, supondría, atención al dato, la muerte por inanición de un 90% de la población de las comarcas civilizadas. El industrialismo, tal como existe en el presente, tiene indudablemente grandes inconvenientes: consumismo, polución, cambio climático, estrés, ansiedad. No obstante, estos no pueden ser aliviados por un retorno al pasado. Elemento importante. Bertrand Russell, por lo tanto, está a favor de un industrialismo con matices. Opina que no es aceptable regresar a tiempos anteriores con las características propuestas por estos naturalistas, porque sencillamente moriríamos, y da el dato del 90%, con lo cual esta es la tesis. Es un texto relativamente sencillo, pero que puede confundirte por la cantidad de datos que se dan. Te voy a proponer esta vez cómo sería el esquema, el concepto de naturalismo sometido a épocas. En primer lugar, Lao Tse frente a Rousseau. En segundo lugar, están ambos a favor, pero con matices que los diferencia entre sí. Por otro lado, podemos decir que Russell se opone a este naturalismo, tanto el de Lao Tse como el de Russell, de lo cual se colige que estamos ante una postura proclive al industrialismo. Pero recuerda que no es un industrialismo radical. Esto es, hay que matizar, hay que
que cuidar la naturaleza. Se reflexiona asimismo acerca de cómo el ser humano modifica planteamientos por conveniencia o por bien la evolución propia que el paso del tiempo genera. Como te acabo de indicar, el autor del texto se opone al naturalismo expresado por Lao Tse y Rousseau y hace una defensa a ultranza del industrialismo a pesar de los inconvenientes que tiene y advierte que un regreso al pasado sería un peligro. No cabe duda que el esquema es una herramienta muy útil, sobre todo para estudiar y para plasmar los contenidos de una manera visual y rápida. La propuesta del resumen sería esta. No hace falta insistir en las características que tiene el resumen: fluidez, cohesión, precisión y sencillez. Un único párrafo donde no propiciamos nuestro punto de vista. Estas cuestiones sirven para utilizarlas en un texto fluido, entrena la técnica de la escritura sin generar acumulación de datos por compartimentos estancos. Utiliza el borrador y te vas a dar cuenta que con el paso del tiempo cada vez lo vas a hacer mejor, sin duda. Aquí te dejo la propuesta. Y ya nos vamos ya al párrafo 2 del comentario crítico, donde tienes que ubicarte a favor o en contra. La tesis es la postura de Russell. Él está en contra del naturalismo de Lao Tse y Rousseau, a favor del industrialismo con matices o a favor de un naturalismo nada radical. Busca claves que te ayuden a ello. Tienen que ser originales, no puedes volver a repetir lo que dice el texto, tienen que ser en coherencia con el texto, no te escapes por los cerros de Úbeda y sobre todo tienen que ser un texto que llegue a unas 15 líneas mínimo con fluidez, pero sin repetirte. Te voy a dar 3 claves posibles. Yo parto de que me ubico absolutamente a favor de Russell. El dato que da de que el 90% no sobreviviríamos, me lo creo totalmente. Considero que un regreso al naturalismo de Lao Tse es inviable, al de Rousseau pues también. Entonces, ¿qué me queda? Pues abrazarme al industrialismo, al maquinismo, matizándolo y viendo lo que está ocurriendo con el cambio climático, por ejemplo, que es bastante llamativo. Entiendo que un industrialismo loco, desbocado, no es posible. Me ubico a favor del industrialismo, pero con matices. Estas 3 claves además están concatenadas entre sí. Se puede decir que es una repartida en 3 reflexiones. Si puedes ir en ascensor, no vayas por las escaleras, salvo que quieras hacer deporte. El hombre genera comodidad con los descubrimientos, con las nuevas ventajas que nos proporciona el progreso. Así que yo aplaudo esto y acepto que forma parte de la inteligencia de la que hacemos gala, aunque a veces se ponga en duda por los errores que cometemos, y entiendo que el hombre no va a estar quieto nunca. Siempre, desde que apareció la rueda, ha buscado la manera de generar ventaja, comodidad, avances. Yo tengo 52 años. Desde que tengo uso de razón, solo he visto progreso, ventajas y comodidad en mi vida. No quiero que eso cambie. Y eso, indiscutiblemente, nos hace vivir mejor y más tiempo. Por tanto, la esperanza de vida es evidente que es una consecuencia del industrialismo. Si relacionamos esta primera idea de la esperanza de vida con que el ser humano es imposible que pare su progreso y que nos facilita la vida, tenemos un texto razonado y coherente que propicia un comentario crítico interesante. Si yo escribiese este texto otra vez ahora, hablaría de la inteligencia artificial, del GPT-chat famoso, ¿no?, que ahora mismo está encima de la mesa, y como los propios creadores han comentado que es interesante parar, frenar, respirarlo para ver a dónde nos va a llevar esto. No es necesario ni conveniente cometer errores que a lo mejor los pagamos. Pues a veces el industrialismo hay que someterlo a reflexión. No vale todo. Es importante esto. Todo aquello que nos permita vivir mejor, vivir más tiempo, calidad de vida, esperanza de vida alegre, feliz, sana y útil, bienvenido sea. Todo aquello que genere problemas, que nos acabe abocando a un despropósito imposible de controlar, es inadecuado. El ser humano tiene que poner freno ahí. Esto yo lo generaría en el comentario crítico también, al hilo de estas 3 claves que, como bien te he dicho antes, se entrelazan entre sí de una manera muy fluida y muy sencilla. Aquí te lanzo mi propuesta.
Y ya para acabar, nos vamos a la conclusión. Recuerda, mecanismo de cohesión. Para finalizar, proporcionamos alternativas y o sugerencias. El ser humano, como animal que es, tiene que controlar la impulsividad instintiva que posee, por lo que es necesario detenerse de cuando en vez a reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestras cada vez más longevas vidas. Un texto de interés absoluto, un tema que lo tenemos encima de la mesa, que va a ayudarte a reflexionar y a generar un espíritu crítico que necesitamos tenerlo, usarlo, para que el mundo lo podamos sostener para todas las generaciones que están por venir. Sí al progreso, pero con matices. Hasta el próximo comentario.